Bueno, Ahí está. Ahí buenas, está. buenas noches. Ya. Te llama la atención cuando... Bueno, ella es Guillermina. ¿Dónde está? Me perdí. Acá. Ahí. Guillermina Noro es activista en discapacidad, es trabajadora social, es autista y es mamá de dos chicos autistas. Es verdad que nos va a hablar del espectro autista y de la diversidad humana. Así que bienvenida, Guille. Bienvenida, Guille. Mira, Guille. Como hacemos otras veces, si os parece, las preguntas las vais poniendo en el chat para que si hay alguna cuestión que queráis aclarar con Guille o cualquier cosa, pues se van luego leyendo todas las cuestiones que vayáis planteando y así se pueden aclarar con más eficacia y con más claridad. De momento cerramos todos los micrófonos para que se la pueda escuchar bien y no haya interferencias. Bueno, Pues todo tuyo, Guille. muchas gracias por la invitación, antes que nada. Es tan buenísimo que se abran estos espacios y se empiece a hablar de el autismo, de la neurodivergencia, de la discapacidad y todo en función de lo que es la diversidad humana, porque eso es lo que somos. El autismo concretamente es un trastorno del neurodesarrollo con el cual se nace, que en la gran mayoría de los casos, me atrevo a decir, está relacionado con una carga genética, aunque hay otras variables, digamos, de aparición del trastorno. Por eso, más que hablar de el autismo, se debería hablar de los autismos, de las diferentes variantes que existen de este conglomerado de particularidades que hacen que uno esté adentro del espectro. En mi caso particular, yo llegué a mi diagnóstico, como nos pasa a muchos adultos autistas que nunca fueron diagnosticados, a través de nuestros hijos, porque cuando nació Mateo empezó a tener conductas que nos hacían ver que algo le estaba pasando, que no era un nene con desarrollo típico. Entonces, después de un montón de andar y andar y andar, recibió su diagnóstico. Y después de 10 años tuve a Salvatore, que también, entonces ahí ya me puse a ver, estos chicos no nacieron de un repollo, y como uno entra a investigar también acerca de lo que es el autismo, de dónde viene, cómo se manifiesta, y entras a hacer, viste, a unir patrones y bueno, uno como adulto llega al diagnóstico. Este, Se habla de espectro en el autismo porque no es que hay un tipo de autista. Dentro de lo que es el autismo, hay personas que van a vivir toda la vida con grandes necesidades de apoyo y nunca van a poder ser autónomas e independientes como nosotros lo concebimos. Gente que no controla esfínteres, por ejemplo, que nunca va a hablar, que tiene discapacidad intelectual, que tiene algunas cuestiones asociadas, por ejemplo, como la epilepsia, que es muy común que las personas con autismo tengan algún tipo de epilepsia, y después personas que van necesitando gradualmente menos apoyos hasta llegar a lo que sería yo, que sería un autista grado uno, como se dice ahora, que podemos pasar desapercibidos, digamos, a costa de una adaptación que realmente es muy cruenta, porque uno tiene que estar siempre esforzándose por parecer normal, digamos, que algo que uno viene aprendiendo a lo largo de su vida, por otra parte. Bueno, porque al no tener el diagnóstico no sabes qué te pasa, sino que pensás que vos sos el que tiene problemas de adaptación, que no entiende, que es ahora no, Salva. Fuera, 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 fuera. Perdón, perdón, perdón. Que tiene problemas de adaptación
y resulta que no, que uno, que no es que era distraído, que no es que era un boludo, que no es que era ingenuo, sino que viene armado neurológicamente de una manera en que todas esas cuestiones que a la gente neurotípica le sale infinitas comillas naturalmente, a nosotros no, nos cuesta un montón. Es un esfuerzo consciente, no es algo natural. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Perdona, Guillermina, Sí, hola, sí, que has comentado como yo. ¿Por qué? Porque tú tienes el espectro autista. sí. Pensaba que eran los chicos nada más, tus No, no, chicos. yo también, yo también. Pero tú eres leve, ¿no? ¿O qué? Me gustaría, No se bueno, habla de leve, se habla ¿cómo? de necesidades de apoyo. No se mide en leve o intenso, se mide de acuerdo a las necesidades de apoyo que necesita una persona para estar lo más cerca de la autonomía que sea posible. Por ejemplo, acá está Salvatore alrededor mío dando vueltas, que él tiene, sería un autismo tipo 2 o 3, que siempre va a necesitar apoyos, pero que, por ejemplo, puede decir algunas palabras, va al baño, eh, puede hacer algunas cosas por sí mismo, va a tener una autonomía relativa a sus características. Ujú. Y en el caso, por ejemplo, tuyo, de una persona que además suele pasar más desapercibido que tenga ese espectro, me Claro, gustaría que profundizase, si puedes, en ese tipo de autismo. sí, también lo que pasa con el autismo de grado 1, que antes era el síndrome de Asperger, por ejemplo, que Mm, ahora ujú, cambiaron, digamos, los criterios diagnósticos. Este, mm, en mi caso parece leve, pero es un desgaste tan grande esconder mis características que yo ujú, no sé si un día no me da un surmenage, por ejemplo, y quedo de cama durante meses, o una depresión, o porque yo también tengo trastorno de ansiedad, por ese ujú, esforzarme por esconder mis características. Algo que uno va aprendiendo a lo largo de la vida, porque se va chocando con paredes y con burlas, sobre todo por ser ingenuo, por ser literal. Entonces, lo que sucede es que uno va escondiendo eso, sobre todo si no tiene su diagnóstico a temprana edad, porque uno piensa que realmente hay algo mal en uno. El diagnóstico en ese sentido, les tengo que decir que es liberador, porque te da una respuesta. Yo soy así por esto. Y también como que permite sacarte un montón de culpas y no sé si decirte, de marcar los eventos traumáticos en algo que le da sentido. ujú, ujú. Clara. Sí, sí, te lo pregunto, a ver, por varias cosas, pero una de ellas precisamente es por unos amigos que su hija ahora a los 40 y tantos años es cuando han visto que tiene pues el espectro, pero porque ha caído en una tremenda depresión, claro. Si no, Claro, porque ni... sí, lo que Entonces, pasa, claro, cuáles serían, si tú puedes decir, cuáles serían un poco como las manifestaciones, ¿no? O las necesidades o las dificultades que se encuentra una persona con el espectro, digamos, al mínimo, como en tu caso, ¿no? no, yo voy a responder cómo sería el espectro en Ujú. general, las Vale. características generales. Después cada uno la va manifestando de acuerdo a sus particularidades. Pero Ujú, una cuestión muy grande es en la necesidad de orden y estructura, la literalidad, la necesidad de rutinas. ¿Qué es eso? ¿Cómo?
Si vas a explicar ahora lo de la Espera, literalidad o lo hay puedes una, aclarar. perdona Maite, hay una pregunta con eso. Entonces vamos a seguir un poco el orden. Ana Ferreira tiene ¿Me la mano levantada. acá está Salva dando vueltas. Bloquea el micrófono 2 segundos. Vale. Pues Ana Ferreira tiene la mano levantada desde hace un poquito, así que cuando termine María, pues por favor, mejor poner las preguntas por el WhatsApp para ordenarnos mejor. Tienes el micro cerrado, María. No, solo decía que disculpas, sí, que mejor alcemos la mano, sí, disculparme. Perdón, soy Ana Hola, y Ana. tengo baja visión, así Sí, que no puedo escribir, no puedo bueno, escribir. Por eso puse la mano para decir, voy a poner la mano, porque eh, cuando necesite hablar o participar o preguntar, voy a poner la mano, no me queda otra opción. Vale, muy bien. Gracias. ¿Habías terminado, María? Tienes el micro cerrado. Creo que yo sí la pregunta sí, pero Guillermina iba a decir las características, o terminaste, Guillermina. Como dijiste, me voy a atender. No sé si sí, acabaste. la necesidad de orden y estructura, la literalidad, eh, las cuestiones sensoriales siempre aparecen de algún tipo. Entiéndase por cuestiones sensoriales hay sentidos, tanto sea externos como internos, o sea, propios del intracuerpo, que están o muy sensibles o hiposensibles. Entonces se da que, por ejemplo, el tacto lo tenés súper desarrollado, entonces te molesta, tenés una aprensión a algunas texturas, o el gusto, lo tenés súper desarrollado, o el oído, o la vista. Entonces hay cuestiones, estímulos que vienen del exterior o posiblemente de tu intracuerpo, que o los sentimos muy grandes o o es muy difícil sentir eso. Esa es una de las características del autismo también. Bueno, la literalidad, y vi que preguntaban, y la literalidad es textual. Entender las palabras por lo que significan tal cual se dicen. Entonces, es muy difícil entender los dobles sentidos, las ironías, leer el contexto y el lenguaje corporal. Es muy complicado. Si a mí me dicen algo, mi primera impresión es tal cual me la estás diciendo. Entonces, por ejemplo, cuando era chica, mi mamá me mandaba a tomar sol y yo agarraba y ponía las manos y porque no entendía que el sentido figurado de la expresión. Entonces, cuando sos un niño es gracioso, pero cuando vas creciendo, eso no es que se te va. Entonces, todo lo que son los intercambios sociales, en algunos sentidos, son muy tortuosos porque el mundo social está plagado de los dobles sentidos, de las sutilezas, de la cosa que se dice en un determinado contexto, y como a nosotros se nos hace complicado leer todo el contexto, este, quedamos en bolas en un montón de cuestiones. Y eso produce, o sea, en muchos casos una frustración muy grande, produce una desvalorización muy grande, porque quedamos como para afuera como unos tontos o como unos ingenuos a los que es difícil, muy fácil manipular o engañar, y para nosotros mismos nos sentimos horrible porque tenemos un miedo al contacto social, porque socialmente somos muy precarios. Y como además otra característica nueva nuestra es que nos centramos muchísimo en lo que son intereses particulares. Entonces, a veces
todo nuestro mundo gira alrededor de nuestros temas de interés. Y lo demás como que desaparece de la cabeza. Es muy común digamos, eso de que a los autistas les gustan los trenes y que están todo el día pensando en trenes, porque es verdad. A muchas personas con autismo le encantan los trenes por la mecánica, por el sonido, por la variedad de trenes que hay, entonces nos volvemos especialistas en ese tema de interés y estamos horas hablando de eso y para afuera relacionarse socialmente. Es muy complicado hablar con una persona que está todo el día hablando de su tema de interés específicamente y no la puede sacar de eso. Tiene su ventaja en el sentido de que, por ejemplo, somos especialistas en esos temas y si no estamos cognitivamente tan comprometidos, podemos hasta trabajar de eso y nos suele ir muy bien. Pero, ¿a qué costo? No sé si fui clara. Bueno, pues Muchas ahora, gracias. ahora estaría la pregunta de Ana, que había levantado la mano. No tengo una pregunta, o sea, levanté la mano por el tema de para avisar que iba a levantar la mano, porque no puedo escribir. O sea, levanté la mano Vale. para avisar que iba a levantar la mano y después la bajé porque, bueno, no tengo visión normal, tengo subvisión y entonces me cuesta hasta que encuentro las cosas en la pantalla, etcétera, etcétera, demoro. Vale. Pero bueno, por el momento no tengo preguntas, voy a esperar un poco más el desarrollo. Yo también soy neurodivergente, me enteré a los 68 años, hoy tengo 72, y Ujú. eso implica que me estoy reconstruyendo. Claro, sí, ese es el proceso. ¿Qué tenés Así vos? que ¿Cuál es tu diagnóstico? no, no tengo diagnóstico. A esta altura de mi vida no quiero más diagnóstico. O sea, sin duda, no quiero someterme a ese tipo de cosas, ¿no? Pero sin duda, revisando historia, escuchando las características, me lo señaló un autista en un Zoom del humanismo. Cada vez que yo hablaba, ella decía, tú eres autista, tú eres Asperger, decía. Bueno, es lo Y ahora. yo al principio conocía la palabra Asperger a través de películas. Este, al principio no entendí. Más adelante, cuando ella insistió, un día le pregunté por qué ella creía que yo era Asperger y me dijo, porque yo soy Asperger y te reconozco. Y a partir de ahí empecé a investigar. Y sin duda, o sea, tengo todas las características de la neurodivergencia. Yo no hablo de Asperger porque no creo ser Asperger. Creo que sí hay una neurodivergencia clara, ¿no? Y muchas características del autismo, pero no tengo diagnóstico, así que me pongo en el terreno de los neurodivergentes. Sí. Bueno, Sí, de cuando todas tenga formas, preguntas, cuando diagnóstico tenga está bueno para saber refinar algunas características que sirven más adelante. Porque, sí, por ejemplo, al conocer de, algunas cuestiones, si surge algún problema, por ejemplo, hay medicación para la depresión que no funciona de la misma manera en personas con autismo que en otro tipo de personas. Entonces eso te da un marco para intervenciones que después pueden ser necesarias, ¿viste? sí, Pero entiendo eso. es algo completamente personal. Sí, entiendo eso, jamás me medicaría en ese sentido, de ese modo, por un lado. Por otro lado, tengo más de 50 años de siloísmo, o sea que creo que tengo herramientas
para manejar la situación. Y por otro lado, yo vivo en un pueblo, o sea, no Claro, tengo cobertura, es complicado, ya en Argentina es muy complicado todo el tema de la atención sí. médica. Soy jubilada con la mínima, o sea que estoy en la peor obra social de Argentina. Entonces, bueno, es muy complicado y sobre todo es complicado conseguir gente que esté capacitada, no hay mucha gente capacitada acá. No, no, hay pocos profesionales y Exacto, se lo aborda al autismo específicamente y a otras neurodivergencias como el TDA y el TDAH, este, desde, por ejemplo, desde lo lacaniano, que es justamente lo que no tenés que hacer, o el psicoanálisis, porque no tenés que interpretar lo que el otro te dice. En el caso del autismo es, como es literal, no hay como un rulo detrás que tenés que interpretar. El abordaje exacto, psicoanalítico no funciona para el autismo, de hecho está absolutamente desaconsejado. exacto. Bueno, yo agradezco el contacto con el silogismo que me ha dado herramientas de sobra para manejar el tema, más allá de que no me resulta fácil tampoco, pero voy comprendiendo. Entonces puedo ir también armando estrategias, pero de todas maneras lo fundamental fue que eh, comprender la condición me quitó una mochila de vida. Sí, es lo que pasa cuando uno tiene su diagnóstico, su respuesta. Exacto. Fue un alivio. Pude replantear toda mi historia, el relato biográfico, todo fue reconstruido porque, claro, estaba condicionado por algo que yo no comprendía. Claro, Hasta me permitió una mejor reconciliación con respecto, claro, cuando me iba dando cuenta de que el funcionamiento era distinto cuando yo creía que era igual, entonces no entendía a mi especie. claro. Eh, yo desde hace muchos años vengo diciendo, yo le tengo miedo a mi especie, la gente dice, uy, ¿estoy todavía acá? Sí, Sí, Ah, sí, se me cayó internet aparentemente. Eh, bueno, hace años que yo vengo diciendo, yo le tengo miedo a mi especie. La gente dice, le tengo miedo al perro porque me mordió, le tengo miedo a esto. No, yo le tengo miedo a mi especie. Este, que ya viene hablando de esa condición, ¿no? Esas cosas que uno va descubriendo biográficamente y que, claro, son rarísimas para los otros. ¿Cómo vas a decir que le tenés miedo a tu especie? Eh, pero bueno, son las cosas que uno va descubriendo gracias a tener herramientas. Cuando supe el porqué de todo eso, fue un alivio. Y sobre todo gracias. en el tema del esfuerzo, ¿no? Porque sobrevivir fue muy difícil y todavía es muy difícil el mundo social, porque no se comprende. Pero ya no tengo que ser lo que supongo que el otro quiere que sea, soy lo que soy. Y eso está bueno. Bueno, Gracias. no quiero ocupar mucho espacio. Gracias, Ana. Aquí hay varias preguntas, ¿no? Dice Sandra, ¿cuáles son las cosas que internamente tienes que hacer? También pregunta por la literalidad, pero ya lo has explicado. ¿Cuáles son las cosas que internamente tienes que hacer? Me imagino que para adaptarte. Bueno, cada uno va encontrando sus maneras de adaptarse. En mi caso particular, las conductas repetitivas me ayudan un montón, que es, por ejemplo, en mi caso particular, cada autista tiene sus estrategias, es repetir el mismo tema y el mismo tema y el mismo tema, porque esa repetición constante me da como previsibilidad, sé lo que va a venir después y esa previsibilidad a nosotros nos tranquiliza mucho, porque el mundo es tan caótico y tan cambiante que
que el tener previsión respecto a lo que va a venir después es algo que nos da seguridad. También en mi caso particular, algunas cuestiones sensoriales como comer algo rico me baja también. Y qué esfuerzos tengo que hacer cuando yo estoy en algún contexto social, sobre todo si es desconocido, si no conozco la gente que está ahí, si no es todo nuevo para mí, es como tengo que prestar mucha atención a las personas y a lo que hablan y a cómo lo dicen, porque tengo que interpretar a ver si es una broma, si están siendo buena onda, si están siendo mala onda, si lo que me quieren decir es literal o es un sentido figurado, de qué tipo de sentido figurado estamos hablando. O sea, es un esfuerzo atencional muy grande, entonces es muy desgastante. Porque como no es algo natural, lo tengo que pensar. Y más si son ambientes que, por ejemplo, son muy ruidosos o hay muchas luces, se mezclan los estímulos porque se nos dificulta separar. Vieron que ustedes cuando están haciendo algo se concentran en eso y como que, por ejemplo, cuando están en un bar, que están hablando con un amigo y hay un ruido alrededor de fondo, ustedes pueden separar el sonido del amigo del ruido de fondo. A nosotros se nos complica muchísimo y a veces no podemos. Y si estamos muy cansados o venimos de situaciones estresantes o si estamos haciendo algo nuevo, es extremadamente difícil. Por eso se dan como berrinches o ataques de angustia o shutdowns, que es como apagar, cerrar la persiana y quedarte en blanco, porque realmente no lo podés tolerar. Y o explotás o implosionás. Este, qué sé yo, en el caso de mi hijo Salvatore, por ejemplo, empieza a gritar y se agarra la cabeza porque ya llegó a su límite. Pero llegó a su límite después de hacer un esfuerzo gigantesco, de aguantar y de intentar calmarse con otras cosas. En el caso de Salvatore es mover la mano y mirársela, comiendo hielo, que eso lo tranquiliza también, pero cuando todo eso falló y sigue todo al palo palo, y ya se tira al piso y grita porque ya es demasiado. Lo que hay que evitar, por eso uno se tiene que conocer y conocer a las personas que cuida dentro del espectro, porque hay que evitar que lleguen a ese punto. Porque señales está dando de que está cansado, de que se le hace intolerante, se le hace intolerable, entonces hay que ir conociendo las características de la persona o de uno mismo para poder ir regulando lo mejor posible esa catarata de sensaciones, porque no es agradable y después encima... eh, eh, o sea, volvés a ir a ese bar, por ejemplo, con tu nene y ya te miran raro, ¿me entendés? Es como... eh, no hay mucha tolerancia a lo diferente, hay mucho desconocimiento y también, a mi juicio, últimamente hay como una ensalzación de lo que es la crueldad, ¿viste? Ya. Entonces, eh, está difícil. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo te diste cuenta de que eres autista? Y yo lo conté al inicio por mis Sí, hijos. Y empezando a leer cómo es el autismo en adultos y especialmente el autismo en mujeres, que está relativamente poco estudiado, porque las mujeres como tendemos a enmascarar más nuestras particularidades, pasamos más desapercibidas, claro. por una cuestión de género, obviamente. Maite pregunta por la literalidad, pero ya lo has explicado también. También Maite pregunta, ¿hay dificultades de empatía? Hay dificultades con la empatía
cognitiva, no con la empatía en cuanto a sentimiento. Ahora voy a usar el ejemplo de mi hijo Mateo. Mateo a veces no entiende cómo se siente la otra persona, pero no es que no le importe, no entiende que se siente mal. Ahora, cuando se da cuenta que sí se siente mal o uno le transmite sí se siente mal, entonces ahí siente la empatía por adentro, porque no es en cuanto a sentimientos, sino a captar en qué situación está el otro. Por eso hay dos tipos de empatía: la empatía cognitiva, que es leer cómo está la otra persona, y la empatía como emoción, que es registrar la compasión, digamos, que te produce eso. Al revés de los psicópatas, porque los psicópatas captan al toque cómo está la otra persona para poder manipularla, pero no tienen ningún registro de la compasión ni de la amorosidad, por eso pueden manipular. Y nosotros somos lo contrario. Nosotros tenemos serias dificultades para leer cómo se encuentra la otra persona. Entonces, por eso a veces quedamos como poco empáticos, pero eso está específicamente relacionado con la empatía cognitiva. Ajá. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, sí, se entiende, sí. Hay Eso otra no quiere decir que los autistas que les importe una mierda cómo se siente el otro, ¿no? Es otra cosa, porque como todas las personas. Claro. Hay otra pregunta de Sandra que dice, cuando escuchas un supuesto, ¿cómo haces? ¿Internamente lo conviertes? Y lo tengo que leer, evaluar en mi cabeza y primero digerir que es un supuesto. Y ahí tengo dos opciones: o tomarme el trabajo mental de hacer ese ejercicio, y la respuesta, y lo que en mi conclusión puede ser o no errada, y la otra es hacerme la boluda y, y sigo, porque o estoy muy cansada o no me importa demasiado, ya está. Consuelo pregunta, si se diagnostica muy tarde el autismo, ¿se complica para la persona facilitarle la vida? ¿Qué tratamiento se sigue para los distintos autismos? Mira, depende, porque el autismo, al ser tan amplio, lo que se trabaja es cuestiones primero conductuales y después de identificar qué rasgos tiene cada persona para adecuar los contextos, por ejemplo, para saber qué apoyos tiene que recibir específicamente para eso, sean habilidades sociales, sean cuestiones como para la gente que es muy hipersensible auditivamente, unos cosos para los oídos para amainar las, los sonidos, o hasta anteojos de sol, porque sí hay problemas en los ojos en cuanto a esas cuestiones, y saber hasta cuánto estímulo puede recibir una persona para no caer en situaciones que son complicadas. Si además hay cuestiones de ansiedad muy grande o que producen problemas de conducta serios, incluso que tienen que ver con lesiones, autolesiones o agresiones afuera, se trabaja con medicación, y eso lo tiene que hacer un psiquiatra que sepa del tema, y siempre con mucho seguimiento. Yo no soy negada al tratamiento psiquiátrico, me parece que en algunos casos facilita un montón, porque si vos estás tan abrumado, a veces una medicación que sea bien controlada te ayuda a calmar eso. Y en el caso de los chicos, eso se tiene que tratar muy temprano, porque a ellos se les hace mecánico que para calmarse, por ejemplo, morderse, autolesionarse y después sacar esas conductas cuando se cristalizan, es muy difícil. O sea, cuando uno sospecha que un nene tiene autismo, no hay que perder tiempo, hay que hacer la consulta en ese momento. El tiempo es nuestro enemigo, es nuestro enemigo.
porque se empiezan a cristalizar un montón de conductas que después es muy difícil revertirlas. Hay gente que tiene que vivir totalmente vendada las manos porque ya se cristalizó eso de morderse y después para sacárselo es muy difícil. Y una persona que tiene ese tipo de comportamiento, después, ¿qué tipo de inclusión va a tener? Claro. ¿Cómo va a ser cuidarlo? Mm. Va a vivir totalmente empastillada, teniendo la posibilidad de trabajarlo conductualmente. El tipo de abordaje es conductual, es un tipo de abordaje muy específico, orientado a las particularidades específicas de esa persona. Y cuando antes se empiece a trabajar con un pibe, mejor. Entonces, eso que dicen, no, ya va a hablar, no, es una fase, no, vayan a ver un neurólogo especialista. Vayan a ver un neurólogo especialista. Y tampoco se metan en pseudociencias porque te hacen perder el tiempo, algunas son muy peligrosas, no se consigue nada, se daña y se crea una serie de fantasías de curación, como si fuera una enfermedad, y es una característica con la que uno va a vivir toda la vida. Entonces, mientras antes se la trate, más fácil va a ser la vida y la autonomía de esa persona y de todo su grupo, porque cuidar a una persona con autismo grado 3 es muy difícil. O sea, yo me despierto todos los días de mi vida y sé que me pregunto qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté. O sea, se entiende. Y eso que Salvatore es un encanto, no tiene problemas de conducta, pero él tiene asociada discapacidad intelectual que pasa en el 60% de los casos de autismo. En muchos casos también existe epilepsia, en muchos casos hay otras comorbilidades, como por ejemplo el TDA o el TDAH, suelen venir juntas. Entonces hay que desromantizar lo que es el autismo, hay que trabajar todos los días y con gente que sepa, porque no solo es un problema de la persona, es un problema del grupo familiar, de los cuidadores y también de una sociedad que debiera abrazar a todos sus miembros. Muy bien. Y te preguntaba esto, gracias, eh, te preguntaba esto porque yo fui profesora de educación infantil y justo Sí, teníamos un niño, o sea, hace 30 años de esto, sí, que era raro. Era- sí, 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 y además tenía algo de epilepsia también, ¿no? claro. Y además era, bueno, yo conocía mucho a su madre, además de que, porque la veía porque era la profe, pero también porque era vecina mía, ¿no? Entonces, no se sabía. Y hasta la madre siempre pensó que ese niño le pasaba algo que no era normal. Pero le diagnosticaron ya siendo bastante mayor. Por eso lo preguntaba, ¿no? Y lo Sí. único que pudieron hacer es, por supuesto, les trataban de forma conductual en ese momento. Y después lo que parece que le gustaba era, se hizo cocinero. Bueno, ahora lo llaman chef. Ujú. Parece que ahí, como era todo muy ordenado, pues Claro. funcionó mucho Mira, mejor. si la persona encuentra un ámbito en el cual desarrollarse y con la suficiente paciencia como para trabajarlo y con el esfuerzo y las ganas de trabajar de la persona, de su familia y de su contexto, se pueden lograr cosas buenísimas. Este, ahí vi que preguntaban si cómo evoluciona y depende de la persona. Claro, claro. Porque hay personas que tienen discapacidad intelectual asociada, en muchos casos un grado de discapacidad intelectual complicada, y siempre el cielo es el límite, pero se parte desde ahí. Y tampoco es exigirle a una persona imposibles, es ver qué es lo que puede hacer, qué es lo que quiere hacer, y tampoco meterse uno en una serie de fantasías, porque también lo que pasa con los medios y con las redes es que aparecen casos que son este, absolutamente puntuales.
O sea, no todas las personas que son diagnosticadas con un autismo van a ser Sheldon Cooper, por ejemplo. No todas las personas diagnosticadas van a pasar de no hablar hasta los 6 años y de pronto van a ser políglota a los 20. Y no, posiblemente, y también siempre va a haber que estimularlos y brindarles las herramientas para que sea lo mejor que pueda ser, pero concentrémonos en lo que es esa persona y no, este, no ni idealicemos ni pidamos imposibles, tampoco ir para abajo, por supuesto. Por eso tiene que haber recursos, tiene que haber tiempo, tiene que haber un cuidador que se pueda dedicar a esto con su energía y no esté corriendo la coneja a ver cómo va a conservar el laburo mientras el nene va al colegio y no sabe si va a tener las prestaciones que necesita, este, porque está todo relacionado. Esto no es un trabajo únicamente individual de la persona y sus terapeutas y la familia, es un trabajo de toda la sociedad. Y como tal hay que exigirlo porque no es un favor. Y incluso pensándolo económicamente, que me resisto, pero bueno, nos pongamos ahí, si una persona logra su mayor desarrollo y logra una mayor autonomía, va a necesitar menos dependencia después. Y además no vamos a ver casos horribles como hay, que un montón de casos de homicidio, suicidio, de cuidadores que sabe que se está por morir, que no sabe qué va a pasar con la persona que se está cuidando y es una angustia terrible. Porque uno ve en la calle un montón de gente que dice, esta le pasa algo. O que quedan para siempre encerrados en instituciones de mala muerte, pudiendo hacer otra cosa absolutamente diferente, más, primero más productiva, si nos vamos a poner con esa palabra de mierda, pero bueno, más productiva, y después una vida que valga la pena ser vivida también. No sé si soy clara. Sí, Muchas muy clara. gracias. Ricardo pregunta, ¿cómo percibes que ha cambiado la visión del autismo en los últimos años? Y primero era todo como re estereotipado, de tipo Rayman, que es una película que está muy bien, la película muy bien las actuaciones, pero es de un tipo específico de autismo, que además el mensaje final es que solamente puede vivir institucionalizada esa persona. Y sí, porque nunca le dan herramientas al hermano para que pueda vivir con él. Es como, no va a poder vivir con nadie más que no sea la institución. Y además no todos los autistas son como Rayman. Y después se cambia, porque lo que tienen las redes y los medios de comunicación es que te presentan casos excepcionales, casos que te llaman a emocionarte, y viste, toda esa cosa de porno de la emoción, Sí. para que te hagan llorar y que no sé qué. Y no es nuestra realidad eso, o no es la de todas las personas. Entonces, si solamente mostramos la parte digerible o la parte que termina como un cuentito, se nos escapa la realidad, que es muchas familias, muchos profesionales, qué sé yo. Muchas gracias. Sé que tiene Ana la mano levantada, pero todavía hay otras preguntas antes de que ella levantase la mano. Entonces, pregunta Maite, ¿esas características que diste no incluyeron vulnerabilidades mayores como epilepsia, control de ir al baño, comportamientos no sociales, dificultad de movimiento o lenguaje o atención? Eso lo dije ¿Tienes? al principio, Sí. si no me acuerdo. Porque, ¿Tienes? de nuevo, en el espectro hay gente que está muy comprometida, que nunca llega a expresarse verbalmente. Hay gente que tiene asociada discapacidad intelectual, hay gente que tiene asociada TDA o TDAH, que es hiperactividad o problemas de atención muy serios.
Entonces, volviendo a lo mismo, cada persona con autismo es cada persona con autismo. Compartimos las características de la literalidad, la orden y estructura, los problemas sensoriales, pero además hay asociadas una serie de variables que son muy frecuentes y que hay que ver qué tipo de variables tiene esa persona. Porque las personas con autismo que tienen grandes necesidades de apoyo, algunas no aprenden a ir al baño, por ejemplo, cosa que ya mencioné, y aquellas que tienen epilepsias permanentes, que en algunos casos son tipos de epilepsia muy, muy serias, tienen que estar cuidados todo el día. Los problemas sociales de base siempre van a estar, porque desde el principio es una discapacidad social. Porque al no leer el contexto y no leer cuestiones que son más allá de la literalidad, es una discapacidad social siempre. Después se le pueden ir agregando discapacidad intelectual o discapacidad motriz de acuerdo a las particularidades de la persona, pero el autismo es una discapacidad y hay que perderle el miedo a la palabra discapacidad, porque a veces se dice, no, porque soy neurodivergente, yo no tengo una discapacidad. No, si sos neurodivergente, tenés una discapacidad y no es tan mal tener una discapacidad. La discapacidad, la discapacidad intelectual en sí misma, sin el autismo, también es una neurodivergencia. Entonces, porque a veces se usan palabras como para endulzar o darle a uno un sentido de pertenencia. Pero si nos queremos sentir especiales, abracemos todo lo que implica, que no sea la parte especial que a mí me conviene o me hace sentir bien conmigo misma. Porque así dejamos un montón de gente afuera y en realidad se banaliza la problemática, se banaliza los tipos de apoyo, se banaliza lo que implica vivir con autismo, vivir con una neurodiversidad. Y yo soy enemiga de la banalización, porque esto no es un rótulo de, qué sé yo, de los ositos cariñosos. Ya. No digo ay, Dios mío, tengo autismo, por favor, pero tampoco, sí, reconocer que hay cuestiones que hasta son ventajas, que pueden ser fortalezas, que hay que tener una visión positiva, pero no banalicemos. Porque si no, ¿qué sentido tiene que una obra social o el Estado te cubra un tratamiento? Si es todo tan lindo y de colores. Claro. O sea, salvando las distancias. No, yo digo que soy neurodivergente como salvando las distancias dentro de 10.000 comillas, por favor, de soy, qué sé yo, gay. No es lo mismo. No es lo mismo, soy rubia, no sé. Ya. Continúa Maite la pregunta, pero también lo has explicado antes. Dice, si no se entienden segundos sentidos y sutilezas, ¿hay algún truco que usas para darte cuenta? Y eso sí, o a veces hacerme la boluda, que es cada vez más frecuente. O leer todo el contexto, porque lo que para los neurotípicos es de manera natural, para mí es pensado. Entonces es un desgaste de energía muy grande. Ujú. Consuelo dice, ¿la comunicación con las personas, incluidos tus padres, era fluida? Disculpa, es Osvaldo el que ha hecho la pregunta. Osvaldo, vale. La comunicación con las personas, incluidas. Sí, pero qué sé yo, mi mamá me mandó al psicólogo cuando era chica, que le dijo cualquier boludez, porque tampoco era un psicólogo formado en autismo, entonces, nada. Después uno fue haciendo lo que podía a los ponchazos. Ricardo dice, ¿cuáles son las mayores dificultades que encuentras en la escolarización de tus hijos? ¿Están los maestros formados en este tema? Mira, no están formados, el ámbito educativo es complicado porque puede ser muy ruidoso y muy exigente. Yo no estoy en contra de las escuelas especializadas o los centros especializados, pienso que tiene que haber opciones
para los alumnos y tiene que haber una formación que permita a los docentes trabajar, tienen que institucionalmente haber una decisión, tiene que haber adaptaciones no solo curriculares, sino del contexto, porque un colegio enorme, extremadamente ruidoso, por ejemplo, para Salva es una tortura. Él necesita un lugar más chico, con menos gente, que, bueno, Salva también tiene discapacidad intelectual, que esté más relacionada con cuestiones de autovalidamiento, cuestiones para la vida diaria, porque es lo que le va a servir, y después ir trabajando los contenidos de acuerdo a cómo él los pueda ir interpretando y asimilando. Porque tampoco cosas muy abstractas porque no las comprende. Bueno, a la pregunta de Guillermo ya has contestado. Xiaomi pregunta, ¿con el tiempo el autismo evoluciona? ¿Se agrava? ¿Mejora? Muchas gracias. Sí, depende, porque por ejemplo, yo siempre que pienso en mí, esto es muy personal, digo, yo no sé si de acá a unos años voy a tener una depresión galopante por algo. O sea, pensándolo en alguien que no necesita tantos apoyos, ¿no? Entonces eso también de no necesita tantos apoyos y pongámoslo entre signo de interrogación, porque puede ser que en algún momento tenga un colapso de agotamiento tan grande que desarrolle una depresión de la que no me pueda curar, o qué sé yo. Eh, luego, Sandra dice, ¿qué herramientas nuestras te han servido? Y trabajar con el humor, el sentido del humor, después las relajaciones, de relax interno, mental, externo, muchísimo. Y después los ámbitos que son muy amables, que no es fácil. Maite vuelve a preguntar, para ti como autista, ¿qué te supone el trabajo de ser mamá de dos chicos autistas? Primero me encuentro, me veo reflejada. Entonces yo los comprendo y comprendo lo que les pasa. Eso sería como lo positivo. O sea, con ellos yo puedo ser yo misma también y ellos pueden ser ellos mismos conmigo. Hay un tema de comprensión. Y después lo que sí hay es mucho cansancio también. No por ellos necesariamente, sino por eso que hablábamos antes, de que el laburo, que la guita, que los tratamientos que consigo ahora, bueno, Argentina ahora es un desastre en el tema de discapacidad y en muchas otras cosas, y entonces, ¿cómo conseguir el tratamiento? Van a seguir los tratamientos, va a seguir la escuela especial, hay que llenar 10.000 papeles para la forma, para tener no sé qué prestación. Ese, ese profesional está capacitado, no está capacitado, tiene cupo, no tiene cupo, ¿qué va a hacer de él cuando yo no esté? O sea, es los extremos del amor infinito y el terror al futuro. Aquí hay otra pregunta y luego voy a preguntar yo. Dice Maite, ¿el Estado reconoce esta discapacidad y a los adultos se les apoya con una pensión de discapacidad o con personas de apoyo cuando hace falta? En Argentina hay la ley de discapacidad que es muy buena. Argentina tiene esas cosas de extremos, que cosas terribles y después cosas que son muy buenas. La ley de discapacidad es muy buena, pero se está destruyendo todo lo que es el tema de las prestaciones porque no se le pone un mango. Las pensiones sí hay, pero hay muchas dificultades para acceder a ellas y quedaron retrasadas con la inflación. Entonces, si bien hay en cuanto a leyes y se adhiere a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad también, que eso es excelente, este, que es una convención que hay que leer, que habla del modelo social de la discapacidad, que la discapacidad no está tanto en la persona, sino
en el contexto que te impide estar en igualdad de condiciones que una persona normal, que es el contexto el que te tiene que dar las oportunidades y las herramientas para que vos estés lo más cerca posible de una persona que no tiene una discapacidad. Ujú. Pero ¿qué pasa? Y no se pone guita, y las personas con discapacidad, antes, qué sé yo, los espartanos los tiraban de los barrancos, y ahora en muchos aspectos pasa lo mismo, porque si te dejan sin tratamiento, sin cobertura y a la merced de la buena de Dios, y entre eso y tirarte de un barranco no hay mucha diferencia. Yo tengo unas preguntas. Una es, tú has comentado antes que una de las herramientas que más te ha ayudado es el sentido del humor, pero si Sí, tú tienes dificultad para comprender los dobles sentidos, ¿cómo te las apañas? Esa es pero una. entendemos el absurdo. Ajá, O sea, justamente porque en los dobles sentidos, yo entiendo el absurdo, que una cosa se diga de una manera pero signifique otra, es muy divertido. te estarás riendo Entonces, todo el día. lo veo todo el tiempo. O por ejemplo, cuando alguien te dice una cosa pero te sugiere otra por debajo en vez de ser directa. Es que absurdo, Dios mío, ¿por qué ese enrosque? Y vos decís, bueno, es absurdo, o hay gente que dice cosas o hace cosas como para generar en los otros una serie de situaciones que vos decís, Dios mío, tanta energía puesta en eso. Entonces, esas cuestiones absurdas, esas farsas que suceden todo el tiempo, en todos los ámbitos, a mí me generan mucha gracia. A veces me indignan, pero también me ayudan con lo que es el sentido del humor, porque no hay nada más absurdo que la serie de farsas que son las relaciones sociales en demasiados aspectos. Otra pregunta. Si yo me encuentro con una persona que tiene esas características que tú has comentado, más o menos graves o más o menos evidentes, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo tratarla? ¿Cómo tratarla Y, bien? y como una persona, ser directa, ser literal, ser amable, pero no infantilizar, eh, prestar atención a qué cosas le gustan, qué no le gustan, no tomar decisiones por ella, sino presentarle opciones. ¿Qué más sería? Este, preguntar si necesita algo y no disponer. Pero Eh, eso también es como quiero que me traten a mí. claro, en realidad es eso, pero tratar de ser lo más claro posible. Ya. Y no irse con demasiada, porque las palabras cuando son muchas son agotadoras. Entonces ser concreta, puntual y amable. Y Ajá. directa, nada de dobles sentidos, nada de irse por las ramas, es una cosa a la vez, con orden y estructura. O sea, no, porque primero tenés que ir ahí, después pasar acá, después ir a esto. No. Hace esto, por favor. Por ejemplo, en el caso de que tuvieras que dar una indicación. Haceme esto, por favor. Cuando terminás, bueno, ahora seguí con esto, por favor. Ahora seguí con esto, por favor. ¿Estás bien? ¿Estás cansada? ¿Necesitas ayuda? Si no, bueno, ya. Y es difícil aceptar que tienes personas a tu alrededor o a tu cargo con esta discapacidad. No, es difícil el mundo alrededor. Mm, Eso es una pesadilla. bueno, Ellos no, ellos son hermosos, tienen sus cosas. Y a está. veces se angustian y a veces Salva tiene trastorno de sueño y no duerme por 10 días y es agotador y tiene que tomar melatonina. Pero en general es llevadero en la gran mayoría de los casos. El mundo es complicado porque Sí. no te ayuda en nada, te juzga, te pone trabas burocrática, violencia de todo tipo. Y, y a veces por quererte ayudar te hinchan las pelotas también.
No te preguntan qué necesitas. Te vienen, por ejemplo, me pasó varias veces que vinieron y mira esta nota que dice que acá se cura el autismo con no sé qué dieta y no sé qué boludez. Loco, pregúntame cómo están mis hijos, pregúntame cómo estoy, no me vengas con una solución que además es una mentira, Ya, porque ya, no hay cura. ya. Y Eso, sí, eso. tú estás haciendo mucho de difusión para que se conozca el tema del autismo y todo lo demás. Y eso, ¿cómo lo llevas para que no te agote? Porque, por ejemplo, en este chat, a lo mejor te estamos haciendo demasiadas preguntas o no. O Sí, cómo... estoy llegando a mis límites, pero y en los momentos que puedo. Trato de tener Bien. una constancia, pero tampoco me voy de mambo. Bueno, no te vamos a cansar mucho más, a no ser que Mm, alguien tenga algo especial. Muchísimas gracias y hemos aprendido un montón. Muchísimas gracias, y por contarnos tus cosas, tu vida, todo. Es una maravilla. Muchísimas gracias, Guillermina. Gracias a Muchas ustedes. gracias, Guillermina. ¿No? Muchas Muchas gracias, gracias. Guillermina. Muy bueno. Mucho, Guillermina, un montón. la verdad que a mí nos lo has dejado muy, muy clarito y yo te quiero mandar también mucho cariño y mandarte pues lo mejor para tus hijos también. Y que, bueno, enhorabuena por cómo lo llevas, o por cómo nos has aportado y por cómo estás haciendo. No, gracias a ustedes por el No, interés. gracias a ti. Y estamos en contacto, cualquier cosa. Buenas Gracias. noches, que descansen Gracias. todos. Que Chao. vaya muy Gracias. bien. Chao, chao. Un abrazo, Guille. Gracias a todos. Adiós.